Hola, buen día a los que están llegando. Gracias por conectarse. Vamos a dar unos minutos más para que terminen de cargar todos los participantes que estaban en espera. Mientras les voy recordando, mi nombre es Paz González, soy parte del equipo organizador de esta capacitación. El día de ayer tuvimos la primera sesión de bienvenida, y hoy tenemos la primera sesión expositiva, así que les damos muchas gracias por participar. Algunos recordatorios que voy a aprovechar para hacer es, van a poder ver que en el Zoom ustedes pueden utilizar el chat, pero también está disponible una parte que es de preguntas y respuestas. Les solicitamos que todas las preguntas las hagan por esa vía, así es más fácil para nosotros poder responder a sus necesidades y sus consultas. Durante la sesión del día de hoy vamos a contar con dos expositores. El primero es Matilde Rusticucci, del CIMA, y integrante también del IPCC, y luego contaremos con la presentación de José Galo, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Luego de sus presentaciones tendremos un espacio para preguntas y respuestas, para la participación de todos los participantes, para sus consultas y sus intercambios. Así que, bueno, siendo ya las 11:06, voy a dar la palabra a Matilde. Hola, buen día. Buen día. Estoy tratando de compartir la pantalla. ¿Se ve? ¿Está la pantalla mía? Por ahora no. ¿Por qué? Ahí se está activando. Ok, bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Matilde Rusticucci, soy meteoróloga de formación, doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora del CONICET aquí en Argentina, y me desenvuelvo en distintos temas. Uno de ellos es el cambio climático, y he participado de la redacción de los informes del IPCC, del cuarto, el quinto, y actualmente estoy participando, recién comenzamos con el sexto informe del IPCC, y algo de eso vamos a hablar hoy. Algunos de esos resultados les voy a mostrar hoy. En particular, yo voy a hacer una introducción al tema desde el punto de vista de las bases físicas, o sea, ¿qué es lo que sabemos sobre el cambio climático desde el punto de vista de la física? ¿Qué es el cambio climático? Y bueno, comienzo con mi presentación, ¿sí? Sí, perfecto. Claro. No me avanza. A ver, ahí está. Entonces, primero, para que todos tengamos presentes, es una sigla que se usa mucho, que es el IPCC. El IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que tiene más de 30 años, está cumpliendo 30 años este año. Lo fundaron dos organizaciones de Naciones Unidas, como son la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hace 30 años ya la comunidad científica estaba preocupada seriamente por el tema del cambio climático, de forma tal que se formó esta organización, este grupo intergubernamental de expertos, para que se aboquen a informar a la comunidad sobre el estado del conocimiento del cambio climático. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático? ¿Qué podemos hacer con respecto a este cambio climático? ¿Y qué es lo que sabemos sobre el futuro del cambio climático y cuáles son sus impactos? O sea que el IPCC, de nuevo, es intergubernamental, quiere decir que hay representantes de todos los países de Naciones Unidas. Los países envían sus expertos para escribir estos informes, y estos informes lo que hacen es recabar la información publicada, qué es lo que está publicado sobre el conocimiento del cambio climático. ¿Qué se sabe del cambio climático en cada una de esas instancias? Como les decía, ya el último informe fue el quinto informe se publicó entre 2013 y 2014, y cada uno de estos informes especiales
estos informes grandes, digamos, tienen 3 grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo que se dedica a las bases físicas del cambio climático. La contribución del grupo de trabajo 1 fue qué sabemos sobre la física del cambio climático, que es un poco, les voy a resumir algunos muy pocos resultados en estos 20 minutos. El grupo de trabajo 2 es el que trabaja sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático, y el grupo de trabajo 3 es el que trabaja sobre mitigación del cambio climático. Todos estos informes, este es el quinto que les presento acá, 2013-2014, pero los anteriores, y todos los informes especiales que hay intermedios de estos informes grandes, digamos, están en la página del IPCC. O sea, uno puede acceder a toda esta información. Está publicado, por supuesto, en inglés, los informes generales, pero hay siempre resúmenes en español y en los 6 idiomas de Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha bibliografía disponible, o sea que cualquiera de estos temas pueden reforzarse y recurrir a estos informes porque tienen mucha información. Piensen que esto está hecho a partir de expertos, científicos de todo el mundo que recaban esta información, no es la opinión de una persona. Estos informes tienen un proceso de revisión por pares, de corrección y de vuelta a escribir, de varias iteraciones en todo el proceso de varios años. Así que cada resultado que surja de estos informes realmente surge del trabajo de muchos años de revisión y de aceptación. Y finalmente estos informes los aceptan los gobiernos al fin del proceso, y son las bases para todas las negociaciones sobre los temas de cambio climático. Bueno, comencemos entonces, definiendo cambio climático. ¿A qué llamamos cambio climático? Cambio climático es una variación del estado del clima que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. ¿Por qué partimos de una definición que parece medio básica? Porque básicamente el cambio climático es eso, el clima son condiciones ligeramente estables del tiempo, ¿no? En español nosotros tenemos esas 2 palabras, clima y tiempo, para definir esas 2 cosas que suceden. El tiempo es lo que ocurre día a día, semanas, y el clima es algo más estable. Uno habla de un clima templado, un clima tropical, un clima polar. Bueno, ese clima ha cambiado y puede ir cambiando. Entonces ha cambiado ese estado, pero ha cambiado no un año, sino durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Quiere decir que el clima que tenemos hoy es distinto, y puedo probar que es distinto estadísticamente, del clima que había hace varios decenios o centenios, y de eso estamos hablando. Ese es el cambio climático que nos preocupa o que nos ocupa. ¿Y por qué? Porque el clima cambia y cambian todas las condiciones de vida en la Tierra. El clima afecta a todo lo que tenga vida en este planeta, claramente a los humanos, a las plantas, a los animales, a la vida acuática, a la vida terrestre. Entonces, este cambio climático se ha manifestado claramente, y podemos ver cómo esto ha sucedido. Bueno, ¿a qué se debe el cambio climático? El cambio climático se puede deber a 2 grandes causas: a procesos naturales, porque el clima tiene una variabilidad natural, y a cambios antropogénicos. Cuando hablamos de procesos naturales, incluimos todos los procesos de, por ejemplo, cambios en la cantidad de radiación solar que ingresa al sistema. Eso está contabilizado. Se puede contabilizar, y es ínfimo lo que implica en el clima esos cambios naturales. Cambios en, por ejemplo, la erupción de un volcán muy grande, un volcán que puede hacer erupción, por ejemplo, en la zona tropical, y sus cenizas esparcidas en la atmósfera durante mucho tiempo, eso también tiene un impacto en el clima, y es notable, y se nota el impacto que puede tener en el clima. Es de 1 año, 2 años, pero un enfriamiento significativo. Esos son procesos naturales. Todo lo que el hombre ha hecho en su medio ambiente y ha impactado en el clima son, por supuesto, los cambios antropogénicos. Nosotros podemos distinguirlos y podemos decir cuáles son las causas de estos cambios. Entonces vamos a hacer un resumen del cambio climático observado, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Y para eso nosotros tenemos un indicador
que es la temperatura media global, anual. ¿Qué quiere decir? Es un valor, cada una de estas flechitas, no sé si ustedes ven esta flecha. Bueno, cada uno de estos puntos negros es un año, es la temperatura media de todo el planeta a lo largo de, en un año, o sea que promedio verano, promedio invierno, promedio ecuador, promedio polo, un solo valor por año, a lo largo de, desde el 1880 hasta el presente. Y está expresado como lo que nosotros llamamos anomalías de temperatura, o sea, cuánto se diferencia de un valor medio, que el valor medio en este caso generalmente es el periodo 1961-1990. Pero para poner una referencia. ¿Qué es lo que se ve acá? Se ve claramente que a partir del comienzo del siglo XX, esta temperatura que si bien oscila año a año, claramente, cuando uno la suaviza esta curva, se ve un aumento sostenido y significativo hasta nuestros días. Este aumento significativo hasta mediados del siglo XX, a partir de 1980 además fue mucho más marcado, y vemos un aumento sostenido de la temperatura. Esto es un indicador que engloba cambios de todo el planeta y a escala anual, claramente. Este indicador, acá lo que vemos es el último año, que fue el 2017, el año anterior, que fue el 2016, que fue el año más caliente registrado, y tengo marcado acá el 2012, ¿por qué? Porque el informe que yo les mencioné recientemente, el informe del IPCC, se publicó en 2013. O sea, los resultados del informe del IPCC son hasta 2012. Y como ven, la temperatura ha seguido subiendo, y este año 2018 pinta, aparentemente, todavía no termina, pero claramente, como el hemisferio norte ha tenido un verano muy significativo, es muy probable que el 2018 también sea un año récord. Entonces hemos visto que el 2016 fue récord, pero después del 2012 vemos que el 13 fue superior, 14, 15, 16, y el 17 apenas un poquito menor. Pero este es el primer indicador que nos indicó qué cambio ha sucedido. Este cambio a nivel global es apenas, no llega a 1 grado, 0,89, 0,90, casi 1 grado desde comienzos del siglo XX, por ejemplo. Pero si nosotros miramos estos cambios en un planiferio, cada uno de estos cuadraditos representa cuánto ha aumentado la temperatura desde comienzos del siglo XX hasta el 2012, de nuevo, porque este es un resultado del informe, del quinto informe del IPCC. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, en Sudamérica, tenemos en el sudeste de Sudamérica valores que superan los 2 grados, o sea, el doble de los valores de la temperatura media global anual. Entonces, regionalmente, vemos que ha aumentado la temperatura, ha aumentado en el noroeste cercano a 1 grado, más 1 grado 25, casi 1,5 grados, o sea, 25 o 50% más que el promedio anual global, o hasta 2 grados más, el doble de lo que aumentó a nivel global. Y vemos grandes aumentos también, por ejemplo, en Asia, en el norte, América del Norte. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Aumentó la temperatura. Claramente no es lo único que cambió. La temperatura es el primer indicador, fue lo primero que nos dio una alerta a lo que estaba sucediendo, pero hubo otros cambios. Por ejemplo, la lluvia, cantidad de lluvia caída. Todas aquellas regiones en el planeta que la vemos en color celeste fueron aumentos de precipitación. Todas aquellas zonas en color marrón fue disminución de precipitación. Entonces vemos claramente que hay regiones del planeta, como el sudeste de Sudamérica, el noroeste de Sudamérica, con grandes aumentos de cantidad de lluvia anual, y esto es a partir del 50, mediados del siglo XX al 2010, aumentos muy significativos, y regiones que no se notan tanto, pero sí el sudoeste, o sea, la zona de Chile, disminuciones muy significativas. Y si nos vamos a otros continentes, claramente África ha sufrido disminución de precipitación muy marcada alrededor del Sahara, la zona del Sahel. Europa, sur de Europa, zonas muy significativas con disminuciones muy significativas. Entonces, imagínense que todos estos cambios en el clima, manifestados entre la temperatura y la precipitación, han producido
impactos muy significativos y han producido que el clima sea notablemente diferente en una región que en otra. En algunos casos, en aumentos de precipitación, por ejemplo, en el sudeste de Sudamérica podemos recordar estos aumentos de zonas cultivables, ¿no? La expansión de la frontera agrícola en nuestro país, o en las regiones del sur de Brasil, Uruguay, regiones más aptas para el cultivo, y bueno, en otras regiones esta disminución de precipitación ha producido distintos tipos de impactos. Estos son valores medios, anuales, acumulados, pero lo que también hemos podido probar y comprobar es que han cambiado los eventos extremos. ¿A qué llamamos eventos extremos? Aquellas lluvias extremas, aquella falta de precipitación extrema, aquellas olas de calor que cada vez son más frecuentes, más intensas, más extensas en el tiempo. A eso se llaman eventos extremos. Esto también se ha podido comprobar que ha cambiado. Esto cambió. Para hacer un resumen, les muestro aquí algunos. En el panel de arriba, lo que vemos es esas noches frías, o sea, temperaturas mínimas frías. ¿Qué es lo que ha sucedido a nivel global con estas temperaturas mínimas frías? Bueno, han disminuido sistemáticamente la cantidad de noches frías. Quiere decir que cada vez hay menos casos de temperaturas mínimas frías. Esta curva es a nivel global, pero podemos mirar en todo el planiferio cómo ha disminuido significativamente esta cantidad de noches frías. O sea, cada vez hay menos noches frías. Por el contrario, cada vez hay más noches cálidas, o sea, esas noches de verano que la temperatura no baja y que son sofocantes, cada vez han aumentado sistemáticamente en todo el globo, mucho más en los últimos, a partir de mediados del siglo hasta el presente. Y si vemos una curva que engloba todos estos resultados, claramente esto se ha mantenido más o menos constante, y a partir de 1980 ha aumentado significativamente la cantidad de noches en las que la temperatura mínima es tan elevada y no baja. Eso es lo que ha sucedido, pero como yo les decía, hay otros impactos muy significativos en todo el sistema climático, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. El nivel del mar ha aumentado, esto es un recorte de 1900 al presente, pero claramente esto viene aumentando desde antes del 1900. El nivel del mar aumenta por dos principales razones. La principal razón es que aumentó la temperatura. Al aumentar la temperatura del agua, aumenta el volumen del agua. Al aumentar el volumen, aumenta el nivel del mar. Y además, al aumentar la temperatura del todo el sistema climático, el derretimiento de los hielos ha contribuido sistemáticamente al aumento del nivel del mar. Hay muchos resultados muy específicos sobre esto, por ejemplo, que la tasa de aumento desde mediados del siglo XIX es mayor que la tasa media de los últimos 2000 años. Porque estos son resultados recientes, pero que se pueden comparar a través de metodologías específicas sobre qué ha sucedido en los últimos miles de años, cientos de miles de años, y en algún caso casi 1 millón de años, porque está el área de investigación que se llama paleoclimatología, que permite comparar estos valores que a nosotros nos resultan muy significativos, de aumentos muy rápidos, muy intensos en todas estas variables que les estoy mostrando. Ahora, como yo les decía, nosotros sabemos a qué se debió este cambio. Estamos seguros que este cambio se debió al impacto del hombre en el clima, a los efectos antropogénicos. ¿Cómo impacta el hombre en el clima? Impactó principalmente por el aumento de los gases de efecto de invernadero. ¿A qué se debió esto? Los gases de efecto invernadero son gases que están naturalmente en la atmósfera, pero que el hombre, a partir de utilizar el petróleo y la combustión de residuos fósiles, emite a la atmósfera más dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. Hay otros gases de efecto invernadero que el hombre también emite con sus actividades, como el metano, el óxido nitroso, etcétera, 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 que en cantidades naturales no hubieran producido un cambio en el clima, pero en las cantidades artificiales que el hombre introduce en el sistema climático, han producido estos aumentos y estos cambios sistemáticos y comprobados en el clima. Entonces, como sabemos a qué se debe, como sabemos que no es la variabilidad de la radiación solar,
que ha producido esto, podemos comprobarlo estadísticamente, se puede comprobar científicamente cuáles son las causas, es que podemos hacer proyecciones. Y las proyecciones se hacen sobre lo que se llaman escenarios. Escenarios de gases de contenidos, de concentraciones de gases de efecto invernadero. Esos escenarios se construyen, también por el consenso de la comunidad científica, sobre distintas posibilidades hacia el futuro. Hacia el futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cantidades de gases de efecto invernadero vamos a tener? Porque como esa es la causa principal de este cambio climático, entonces se construyen distintos escenarios. Estos escenarios dicen, bueno, vamos a seguir emitiendo como estamos, lo que se llama como, como venimos emitiendo hasta ahora, vamos a seguir hasta el final emitiendo así, o vamos a tomar ciertas medidas de mitigación de forma tal de emitir gases de efecto invernadero hasta cierto punto y ahí reducirlos, y se plantean distintos escenarios. Sobre esos escenarios se proyecta, con los modelos climáticos globales, se hacen las proyecciones del clima hacia el futuro, pensando en los distintos escenarios. Por ejemplo, temperatura. Esta es la temperatura media global que les presenté al principio, la primera parte, que está en gris y negro. Esto es lo que ha sucedido desde 1950 hasta el 2008, fue en este caso. 2005, perdón. Hasta el 2005, esto es lo que pasó. Y esto es lo que puede suceder, según estos modelos climáticos globales que reproducen la temperatura del pasado. ¿Qué va a pasar con la temperatura hacia el futuro? Según los dos escenarios extremos de los que se han planteado en este particular informe, que es lo que se plantea en la literatura, ¿no? De nuevo, los informes recogen lo que está en la literatura. Y entonces lo que dice es, si vamos por el escenario azul, que es el escenario más optimista, que es el escenario que dice, vamos a seguir emitiendo hasta los años 20, 30, y ahí las concentraciones se van a mantener constantes. Y entonces lo que dice es, la temperatura va a aumentar, todos los escenarios dicen que esto va a seguir aumentando, porque tiene una inercia del sistema, ya está caliente, va a seguir caliente por unos cuantos años, va a seguir aumentando, pero se va a mantener constante. Entonces, al fin del siglo XXI, vamos a tener un aumento de temperatura, pero va a ser un aumento de temperatura bastante menor que el que proyectan los escenarios, el escenario más pesimista, que es sigamos emitiendo gases de efecto invernadero como estamos hasta hoy, y es lo que se presenta acá en la curva color naranja. En la curva color naranja vemos que la temperatura puede llegar hasta 4 grados más que el presente, no que la era preindustrial, que hoy. En el escenario azul dice, bueno, esto puede llegar hasta 1 grado más, o sea, el escenario más pesimista, que sigamos emitiendo como estamos hasta ahora, dice 4 grados más, 4 veces más que un escenario que dice, bueno, tomemos ciertas medidas de mitigación y lleguemos a 1 grado más que hoy, no que la preindustrial, ¿no? Recuerden que yo les decía que ya tenemos casi 1 grado de aumento, y bueno, le sumaríamos 1 grado más si siguiéramos el escenario 2.6 se llama, que es el escenario con más medidas de mitigación propuestas para dejar de emitir la cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, como ven, las proyecciones son bastante amplias, todas dan aumento de temperatura, pero no es lo mismo que aumente 1 grado en promedio que aumente 4 grados en promedio, porque claramente, si el promedio son 4 grados, hay regiones donde puede aumentar 8 o 10 grados. Sí. Matilde, disculpa, te quedan unos 5 o 7 minutitos. Estoy perfecta. Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué pasa si yo proyecto esto en un planiferio? En un planiferio veo que estos aumentos de temperatura, repito, en el informe del IPCC está a disposición todos estos resultados con el detalle que se ha planteado. Por ejemplo, acá se muestra, para los próximos 20 años, que ya estamos transcurriendo, ¿cuánto aumentará la temperatura? Arriba está nuestro verano, digamos, del hemisferio sur, diciembre, enero, febrero, y en el gráfico de abajo, junio, julio, agosto. Entonces vemos que el aumento de temperatura para estos 20 años con respecto a los 20 años del 86 al 2005, o sea, a recién, y bueno, vemos que todo Sudamérica, en nuestro verano, digamos, diciembre, enero, febrero, va a tener aumentos casi cercanos al grado, o medio grado en el sur,
Y esos aumentos en nuestro invierno van a ser mayores todavía que en el verano, o sea que la onda anual se va a reducir, va a haber menos diferencias entre verano e invierno, y vemos aún más aumentos aquí en esta región, entre 1 grado y 1,5 grados en el centro de Sudamérica, y en todo Sudamérica aumentos, un poco menos en el sur de Sudamérica, el sudeste de Sudamérica, pero claramente aumentos, y además estos cambios que aumentan más en invierno que en verano, imagínense que produce cambios en lo que las plantas están esperando para la temperatura, ¿no? Toda la vegetación, los cultivos, las plantas, todas la vida que responde a las estaciones, digamos, a las estaciones del año, también van a ver alterado su ritmo natural, porque además de aumentar la temperatura, no va a aumentar en forma pareja a lo largo del año. Ahora, con respecto a los distintos escenarios, ¿qué tenemos acá? Tantos mapas. Tenemos sobre la izquierda, desde arriba hacia abajo, ¿qué va a pasar a mediados del siglo XXI? En los 4 escenarios que están planteados en este informe. El de arriba es el más optimista, el 2.6, y si vamos hacia abajo, el 8.5, que es el continuemos como estamos. A la derecha, ¿qué va a pasar a fin del siglo? Bueno, vemos que hay diferencias sustanciales, ¿no? No es lo mismo que vayamos, por ejemplo, a mediados de siglo, que vayamos por el escenario 2.6 a que vayamos al escenario 8.5. Las diferencias de aumentos de temperaturas son muy significativas. Todos los escenarios dan aumentos, como decíamos, pero los aumentos son muy diferentes si estamos en un escenario 2.6, que si vamos hacia los escenarios más pesimistas o donde las medidas de mitigación se toman más tarde, porque eso es importante tener en cuenta. Cuanto antes tomemos las medidas de mitigación, menor va a ser el cambio proyectado. Todos los gráficos muestran un mayor aumento de temperatura siempre en el hemisferio norte. El hemisferio norte es un hemisferio más continental, tiene más continente que océano que el hemisferio sur. El océano a nosotros nos favorece porque nos trabaja, digamos, de moderador de estos aumentos, acumula el océano esta cantidad excesiva de temperatura y de calor. Pero claramente, si miramos vamos hacia el fin del siglo, y miramos el 2.6, el escenario de arriba de todo a la derecha, vemos que mediados del siglo o fin del siglo no hay gran diferencia de temperatura, pero si vamos hacia abajo y cambiamos de escenario hacia fin del siglo, no es lo mismo que se tomen medidas de mitigación serias y podamos mantener constantes las concentraciones, que sería el escenario de arriba de todo, el 2.6, al que está más abajo de todo a la derecha, que es el 8.5, que es sigamos emitiendo como hasta ahora. Tenemos nosotros opciones, hay opciones para el futuro, hay opciones. Tomar medidas de mitigación o no tomar ninguna medida de mitigación, y los cambios serán bastante diferentes. Imagínense que estos cambios no solo se van a dar en la temperatura, y acá les traje otras 2 variables distintas que están analizadas a nivel internacional. Por ejemplo, lo que se llama extensión de hielo en mar en el hemisferio norte. El hemisferio norte, imagínense que ustedes miran desde el polo norte, tenemos el océano Ártico. El Ártico tiene hielo flotando en el océano. Esa extensión de hielo flotando en el océano, desde 1950 hasta el 2005, ha ido disminuyendo en las líneas grises y negras. Vemos cómo se ha mantenido constante, más o menos hasta 1980, a partir de 1980 empezó a disminuir. ¿Qué va a pasar en el futuro?, dicen los modelos. Y bueno, depende del escenario. Todos dicen que va a seguir disminuyendo la cantidad de hielo que hay en el Ártico. La cantidad de hielo en mar que hay en el Ártico va a seguir disminuyendo significativamente hasta mediados del siglo XXI. Pero si vamos por el escenario 2.6, se va a mantener en una cantidad y se va a mantener constante. Si vamos al escenario 8.5, que era el más pesimista, sigamos emitiendo como estamos, ¿qué es lo que muestra? Muestra que en algunos modelos podría hasta desaparecer la cantidad de hielo en el océano Ártico. Después del 2050, a reducirse sistemáticamente. Esta cantidad de hielo en el Ártico obviamente afecta claramente a todo el ecosistema del Ártico, y en la imagen del oso polar
perdiendo su hábitat, es la más representativa de lo que está sucediendo y que ya viene sucediendo significativamente. Otra cantidad, otro cambio muy significativo es el pH del océano. El pH del océano, porque el océano ha absorbido también una gran cantidad de carbono de este exceso de gases de efecto invernadero, ha venido disminuyendo. Esto ha producido, todos los países caribeños lo saben, este blanqueamiento de corales, esta mortandad de corales tan significativa. Bueno, este pH que ha venido disminuyendo a lo largo de los años, va a seguir disminuyendo, pero se podría mantener constante si estamos en el 2.6, o podría seguir disminuyendo muy significativamente si vamos por el escenario 8.5. Entonces, todos los modelos proyectan cambios para este fin de siglo, claramente. Claramente se proyecta un cambio. Si vamos por el 2.6, dice, bueno, vamos a seguir teniendo hielo en el Ártico, pero vamos a tener un cuarto de lo que teníamos en 1950, por ejemplo. Un cuarto del área cubierta por hielo en el Ártico. O sea, el cambio está proyectado en cualquiera de los escenarios, y el cambio en el clima produce impactos muy significativos en varios sectores de nuestra población, de la vegetación, de la salud, del turismo, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, estos cambios, nosotros podemos decidir por qué camino seguir, de acuerdo a las medidas de mitigación que se tomen. Volviendo a los extremos, todos estos extremos se proyectan que van a aumentar. Los modelos dicen la cantidad de días cálidos, en este caso temperaturas máximas muy altas. Veníamos con tenemos un 10% más o menos de estas temperaturas por año, 10% de temperaturas que superan ese umbral. Ese 10% ya a fin del 2005 ya era casi el 20%, o sea, el doble. O sea, el doble de días por año con la temperatura máxima superando un umbral en cualquier lugar del mundo. Y eso va a seguir aumentando a lo largo de los años de acuerdo a los escenarios que querramos seguir. El escenario más optimista va a aumentar llegando casi al 3 veces lo que teníamos en el año 60, o llegando a 6 o 7 veces lo que teníamos en el año 60. Quiero decir, vamos a tener cada vez más días con temperaturas altas en todo el globo, cada vez más días con olas de calor más elevadas y más extensas, cada vez menos días con temperaturas máximas frías, y también precipitaciones intensas. Aquellos días con mucha precipitación en un solo día también van a aumentar, y estos son resultados globales que se reproducen en todo el planeta, o sea, en todos lados. Aunque disminuya la cantidad de precipitación total del año, aumenta la cantidad de días en los que llueve mucho en un mismo día. O sea, llueve esa cantidad de lluvia toda en un día, concentrada en un día, y después muchos días sin precipitación que producen sequías. O sea, los extremos se van a exacerbar. Cada vez la frecuencia de extremos se va a aumentar. Esas son las proyecciones que se han analizado en varios lugares. Bueno, estos son lo que les quería resumir de algunos resultados sobre las bases físicas del cambio climático, que es lo que sabemos que ha ocurrido y qué es lo que proyectamos puede ocurrir desde el punto de vista físico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosalba. Perdón, Matilde. Muchas gracias, Matilde, por tu exposición. Estamos esperando que se pueda reconectar José Dalos, que es el próximo expositor, que ha tenido un problema con su conexión a internet. Así que para darle un poco de tiempo a él a que solucione eso, vamos a abrir el espacio de preguntas, que han llegado muchas, para Matilde. A ver, tengo acá varias que fueron llegando, así que Matilde, te las voy a ir comentando, pasándote la palabra para que puedas darles respuesta. Dale. La primera que nos consultan es cuándo se publica el sexto informe del IPCC. ¿Cuándo va a ganar? Bueno, el sexto informe se empezó a elaborar este año,
y dura 6 años más o menos el proceso, no me acuerdo exactamente la fecha, pero yo diría que año 22, 23 empiezan a publicarse los primeros resultados del informe completo, pero en el medio se están haciendo informes especiales, está por ya casi el informe de qué es lo que se prevé sobre el aumento de 1,5 grados o 2 grados de temperatura, ¿no? Ustedes tienen presente el Acuerdo de París, que es qué medidas tenemos que tomar para llegar a 1,5 grados o 2 grados más arriba de la era preindustrial. Para eso se hizo un informe especial que ya va a estar publicado a la brevedad. Ya ese informe ya se terminó, y no tengo acá la fecha, pero ya se estaría por publicar y por presentar a los gobiernos sobre el impacto, sobre qué es los impactos y las medidas de mitigación para llegar a 1,5 grados, 2 grados más que la era preindustrial. Después hay otros 2 informes en elaboración, parciales, digamos, que es sobre el cambio de uso del suelo y sobre los océanos. Toda esa información está en la página del IPCC. La página del IPCC es www.ipcc.ch. Muchas gracias. Bueno. Bueno, hay mucho interés respecto a conocer algunas cosas más respecto a la región de América Latina. Nos llegaron varias preguntas sobre eso, que te las voy a resumir. Más que nada lo que les interesa es conocer el promedio de aumento de la temperatura en la región, conocer cómo estamos en comparación con otras partes del globo, del planeta. Si nos podemos decir, no sé si hay forma de mencionar cuán graves son los impactos que estamos recibiendo respecto al resto del planeta, digamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos informes del IPCC? A todos mis colegas interesados en el tema de América Latina. Los informes se hacen, repito, con la información publicada, con los trabajos científicos publicados, se recaba esa información, ¿sí? Entonces, en el informe anterior, como en este sexto, ahora yo justamente estoy en ese capítulo de América Latina y sus impactos, pero recién empezamos, todavía no empezamos prácticamente, ahí hay un capítulo especial sobre América Latina y sus impactos en el grupo de trabajo 2. Entonces, con respecto a la parte física, a los cambios de clima observados, como veíamos en los mapas que les mostré, no somos la región del mundo con mayor aumento de temperatura, ni cambios en la precipitación, si bien son muy significativos los cambios, si miramos desde ese punto de vista. Ahora, con respecto a los impactos en América Latina que han sido recabados a partir de informes, a partir de trabajos publicados, son principalmente asociados a estos aumentos de precipitación o disminución de precipitación o derretimiento de los glaciares y las poblaciones que están, que viven en la zona periglaciar y que están impactadas justamente por esta disminución del agua disponible por la disminución de las áreas de glaciares. Esos son los principales impactos que se han recabado. Por supuesto también la mortandad de los corales en las zonas caribeñas, en las zonas tropicales, eso también se ha recabado. Entonces digo, ¿a qué voy todo esto? A que no necesariamente está reflejado en estos informes todos los impactos que ha tenido América Latina, porque quizás no hay trabajos publicados sobre esos impactos. Esa es la diferencia que tenemos nosotros, o África mismo, sobre qué es lo que está reflejado en los trabajos publicados. Pero sí los impactos son significativos, y hay algunos estudios que muestran algunos impactos, pero si uno compara los trabajos publicados en Europa, Estados Unidos, América del Norte, Australia mismo, tiene muchos más trabajos publicados sobre los impactos registrados. No sé si eso responde a la pregunta, pero quiero decir, en América Latina se han registrado impactos en la pesquería, en la producción de alimentos, y los impactos relacionados con, decía, los derretimientos de los glaciares tropicales. Muy interesante, Matilde, esto de resaltar la necesidad de contar con más estudios y relevamiento de los impactos. Nos preguntan dos cosas, una del pasado y otra del futuro.
Respecto al pasado, ¿nos podrás aclarar si los eventos extremos que vos mencionaste han ocurrido antes de la época industrial o si es solo a posterior de la época industrial? Y respecto al futuro, ¿cuán cierto es esto que dice el IPCC que estamos, así lo escribo, ¿no?, a un punto de no retorno para el 2020 si no tomamos medidas urgentes? Bueno, los eventos extremos estos eventos extremos son diarios, o sea que necesitamos información diaria para recabarlos. Así que en general se estudian a partir del principio del siglo XX. Lo que se ha observado desde el principio del siglo XX es el aumento de frecuencia de estos eventos extremos. Quiero decir, una ola de calor es natural en algunos lugares, pero lo que se ha observado y lo que se proyecta es que estas olas de calor sean más intensas y más frecuentes, por ejemplo. Precipitaciones intensas se han recabado en el pasado, obviamente, pero no tenemos información de precipitación diaria de la era preindustrial, claramente, aunque sí se han registrado algunos eventos esporádicos de precipitaciones extremas que generalmente se registran a partir del impacto que producen, ¿no? Esa es la diferencia. El impacto es el resultado de varias cosas, pero a partir del impacto que producen se pueden registrar ciertos eventos de precipitación extrema, por ejemplo, todos aquellos asociados con los niños en la era preindustrial. Pero son muy puntuales, no se pueden generalizar eso, no se puede generalizar como sí se puede generalizar a partir del siglo XX. ¿Y la otra pregunta era? Ya me lo olvidé. La otra pregunta era, Paz. Disculpa, no encontraba para sacar el mute de mi micrófono. Por eso me demoraba. Bueno, respecto al futuro... el punto de no retorno, futuro. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Obviamente no vamos a poder volver fácilmente al clima que teníamos en la era antes de la era, o sea, en la era preindustrial, ¿no? Fácilmente quiero decir porque hay una dinámica y hay ciertas cosas que no se pueden reconstituir rápidamente. Cuando uno habla de punto de no retorno, va a depender de qué especie estamos hablando. Claramente, va a depender de que hay especies que van a desaparecer y esas especies no van a poder claramente volver a reproducirse. Entonces va a ser un punto de no retorno dependiendo de para qué. El derretimiento de los glaciares tropicales, por ejemplo, que son los más rápido han reaccionado a estos aumentos de temperatura tan significativos, no se van a reconstruir, por más que se mantenga constante la temperatura, claramente, tendría que disminuir la temperatura. Entonces hay ciertas cosas que van a demorar más en volver o retornar a condiciones anteriores que otras, y algunas no van a poder volver. Perfecto, Matilde, ya que estamos hablando de ese tema, te hago una o dos preguntas más y ya pasamos al siguiente panelista. ¿Qué implica un escenario optimista y uno pesimista, ¿no? Hablando de grandes rasgos. ¿Qué es lo que se asume y cómo podemos tratar de conseguir un escenario optimista, ¿no? ¿Qué sería lo más deseable? ¿Cuál es tu recomendación? Claramente la única solución a esto es la mitigación con adaptación para que el impacto no sea mayor, pero la mitigación quiere decir dejar de emitir las cantidades de dióxido de carbono, las cantidades de metano, las cantidades de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. ¿Cómo se deja de emitir las cantidades que estamos emitiendo para llegar a valores constantes, para llegar a valores más normales o más razonables? Claramente la única forma es cambiando la única forma no, hay un montón de formas, pero la principal, cambiando la matriz energética para dejar de emitir, esa es la forma, buscando soluciones alternativas a las que venimos planteando hasta el presente. Esa es la forma, ese sería un escenario optimista, es tomar realmente el toro por las astas y decir, bueno, tenemos que dejar de emitir estos gases de efecto invernadero porque esto es lo que ha producido eso con los cambios de uso del suelo, ¿no? Pero la principal causa es las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay que tomar eso seriamente para poder llegar a un escenario optimista de decir, bueno, los cambios se van a producir, pero una cosa es que se produzcan
rápidamente, ¿no? Que a fin del siglo tengamos 4 veces más de temperatura que lo que tenemos ahora, o lentamente, de forma que nos podamos ir adaptando a este nuevo clima que se va a venir. Gracias, Matilde. Quiero, bueno, resaltar la importancia de la mitigación que vos estás mencionando. El tema de la matriz energética sin duda es fundamental. Quiero agregar algo, que, bueno, lo que estamos tratando de promover también a través de esta capacitación y muchas otras actividades de las organizaciones que participan en este curso, que es la proliferación y la multiplicación de la acción climática, ¿no? Tanto desde el punto de vista gubernamental, pero también pasando en todos los niveles, ¿no? Desde las empresas, desde nuestra vida cotidiana, creo que es algo que queremos resaltar mucho y valorizar durante esta capacitación, ¿no? Todo lo que podemos hacer desde cada uno desde nuestro lugar y de nuestras instituciones en las cuales trabajamos. También están preguntando por el tema de adaptación, que obviamente es otro gran mundo de trabajo para esta batalla contra el cambio climático. Vamos a tener una sesión particular sobre la temática, así que ahí se van a poder sacar todas las dudas más puntuales de adaptación, y también tendremos otras sobre mitigación. Una consulta interesante, es la última que te hago llegar, la verdad que son muchas, disculpen a todos los que no estoy pudiendo dar respuestas, estoy tratando de unir algunas para alcanzar lo más posible, pero acá hay algo interesante que nos preguntan también, es de los 2 grados que estima el Acuerdo de París, ¿no? Que no deberíamos pasar. ¿1 grado ya lo hemos alcanzado? ¿O cómo se puede contabilizar eso? Sí, lamentablemente 1 grado ya lo alcanzamos, no tenemos mucho margen para llegar a fin de siglo, no hay mucho margen, ese es el problema. Por eso se discutía los 2 grados del Acuerdo de París, y algunos países reclamaban 1,5 grados, porque 2 grados es mucho para el aumento del nivel del mar, para justamente el blanqueamiento de los corales. 2 grados es bastante para ciertos aspectos, entonces los países insulares principalmente fueron los que hicieron bastante hincapié en que se pensara en 1,5 grados, no 2 grados. Pero ya usamos 1 grado de estos 2 grados, sí, o de este 1,5 grados. Bueno, Matilde, muchas gracias por todas tus respuestas, la verdad un placer escucharte. Estamos, como les había adelantado, estamos con un problema tecnológico en pleno siglo XXI, pero bueno, estas cosas suceden. José Dalo no está pudiendo conectarse, estamos con un problema de la conexión para que él haga su presentación por Zoom. Estamos tratando de solucionarlo de alguna manera, así que espero que lo estén escuchando. Si alguien me puede confirmar, lo tengo conectado vía teléfono y yo voy a estar compartiendo su presentación. Matilde, lo que te pido es si me das el permiso de compartir mi pantalla. Sí, si me decís cómo tengo que hacer, ya te digo. Ah, ya estoy. ¿Me encontraste? Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno. ¿Y ahora? Ahí está la mía. ¿Ya está? No, estamos todavía viendo tu pantalla. A ver, ¿cómo tendría que hacer? Poner en pausa. Sí, te tiene que aparecer un parar de compartir. Dejar de compartir, a ver. Sí. Ahí está. Ahora. Bárbaro. ¿Está? Sí. ¿Ahora está tu pantalla? Sí, y ahora lo voy a compartir. José, a ver, probemos si se te escucha bien. Hola, muchos saludos a todos. Mi nombre es José Dallo, no sé si me escucháis bien. ¿Lo escuchan? ¿Alguien? Yo lo escucho. Bárbaro. Bueno, ¿están viendo la pantalla mía? Sí, yo sí. Ahí está. Bueno, José, voy compartiendo, acá tenemos la portada. Estupendo, no sé si quieres que empiece, Paz, y sí. Vamos haciendo la presentación. Lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta ya segunda edición
del curso y por parte de Un Medio Ambiente, pues muy contentos de poder acompañar a todos los que están interesados en un tema tan interesante como el cambio climático. Si quieres, pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Sí. En la segunda diapositiva, bueno, quería empezar un poco por el principio y enmarcar el trabajo de cambio climático dentro de un concepto más amplio que es el de desarrollo sostenible. No sé si os acordáis, colegas, pero en el año 2000 todos los líderes del mundo firmaron la Declaración del Milenio. Es una declaración larga, pues tiene como 25 páginas. En todas ellas hace un repaso de la problemática del mundo. Y en ningún momento habla de cambio climático. Una omisión de hace muy pocos años. O sea que estamos hablando de un tema que hace muy poco, hace solamente 17 años casi, no estaba en la mente y en la negociación de los diferentes países. De esta declaración nacieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que hoy han pasado después de una negociación global a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre estos objetivos tenéis uno específicamente destinado y focalizado al cambio climático, que es el objetivo número 13, y al mismo tiempo tienes una agenda muchísimo más verde de lo que era la agenda anterior. Las 169 metas que hay, podemos decir que 86, o más de la mitad, están directamente relacionados a los temas ambientales. No solamente es cambio climático, sino también otras cosas, pero el cambio climático, más allá de ser un objetivo, se desparrama e influye en muchas otras objetivos y metas. Y me gustaría destacar que en este caso ha habido como una evolución también de cómo encontrar la solución a los problemas. Si bien el cambio climático, por ejemplo, en el protocolo de Kioto estaba orientado mucho más a la creación de mercados en donde el que contamina paga, el que produce por encima de la meta que tiene que comprarle a otro, que ha generado también derechos de emisión. En este caso, lo que propone esta nueva agenda, que es la agenda que ha aceptado todos los países, es un cambio de paradigma en la manera en que vivimos, en la parte de producción, en la parte de consumo. O sea, no es suficiente el mercado para solucionar el problema que tenemos. Vamos, si quieres, a la siguiente diapositiva, por favor. Claro. Me están avisando que se escucha un poco bajo. Lo que quiero pedir es si pueden subir sus auriculares, porque tengo el volumen al máximo en este momento. Sí, te escuchamos. Muy bien. En esta tercera diapositiva, bueno, es un poquito el retomar cuál es la evolución que tenemos hoy en día en el tema ambiental, que es bastante preocupante. Yo creo que ha habido un gran desarrollo en aspectos sociales, en aspectos económicos, sin duda, pero en la parte ambiental, solamente por daros 3 ejemplos que probablemente también otros colegas han dado anteriormente o vais a ver, hay tres cosas clarísimas, que es el aumento de la temperatura, que es el primer cuadro a la izquierda, qué está pasando con el hielo marino en el Ártico, y yo creo que hay fotos que son muy elocuentes, y después una última, yo creo que es otro de los grandes dramas que no tenemos que olvidar, que es la pérdida de biodiversidad que estamos sufriendo. Si quieres, pasamos a la cuarta, por favor. Ahí estamos. Y bueno, también quería mostraros que aparte de esas malas noticias, también hay buenas noticias, ¿no? Hay una serie de buenas noticias, sobre todo basándonos en la riqueza que tenemos en la región. Y yo creo que no debemos de dejarlo aparte a la hora de analizar qué incidencia va a tener el cambio climático y también qué posibles soluciones podemos encontrar tanto a la mitigación del cambio climático como a la adaptación del cambio climático. Estamos hablando de una región, América Latina y Caribe, muy rica en especies, muy rica también en agua, con un gran territorio marino y línea costera, con una gran capacidad de producción de alimentos, ¿no? Hoy en día estamos hablando de una región que está con una pujante clase media, una clase media además que quiere consumir de una manera diferente y con unos drivers de crecimiento, de aceleración que probablemente todavía son constantes y que tienen los efectos también en el cambio climático. Estamos hablando de un incremento cada vez mayor de nuestra huella ecológica,
estamos hablando de que todavía no tenemos los costes ambientales internalizados en muchos de los precios y cálculos que se hacen a la hora de hacer políticas, y al mismo también esa presión de una población que crece y una población que lógicamente quiere vivir con mayor comodidad. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, a la quinta. Ahí estamos. Entonces, bueno, esta diapositiva lo que quería un poquito era dar un pantallazo de todo ese proceso de negociación de cambio climático que empieza ya en 1990 y que es algo que está inacabado todavía. Estamos hoy pensando en un acuerdo de París que a veces lo focalizamos simplemente en esa cifra de reducir el calentamiento idealmente a 1,5, por lo menos a 2 grados, pero también París supone el desencadenamiento de otras dinámicas, ¿no? Una es el calentar motores antes del inicio de su implementación en el 2020, un fuerte componente de transparencia y seguimiento de los acuerdos, que es una de las cosas que ahora se va a discutir en Polonia en la próxima conferencia de las partes, una elaboración de planes nacionales que se llaman las contribuciones National Intended Contributions, en donde no hay un formato de cómo hacerlas, la región las aborda de modo distinto, a veces sectorialmente, a veces con cifras absolutas, con componentes fuertes de adaptación en muchos de los casos, unos planes que deberíamos de andar revisando cada 5 años y cada vez con mayor ambición. Y dos temas también claves que aparecen en París. Uno es el de la adaptación y sobre todo vinculado a aquellos elementos que el cambio climático ya los hemos perdido y no nos vamos a poder adaptar, ¿verdad? La pérdida de pérdidas y daños, y también el tema de la financiación, tecnología y capacidad, la necesidad de esos tres cómo podemos hacer el cambio climático. Entonces yo creo que a la hora de analizar París y la discusión actual, aparte del tema de cómo se está moviendo ese calentamiento global, tenemos que dar un vistazo a estos otros temas. La siguiente, por favor, la sexta. Sí. Esta es una diapositiva que saqué de un reporte que ONU Medio Ambiente hace siempre antes de cada COP, que se llama el CAP Report, en donde básicamente te viene a decir dónde estamos hoy en función de cómo vamos haciendo las cosas. Y dónde estamos hoy pues no son necesariamente buenas noticias y seguimos, por así decirlo, en una trayectoria que inclusive cumpliera con todos esos planes y promesas de las contribuciones nacionales que los países presentaron, estaremos pensando todavía un calentamiento de 3 grados. Es decir, hay mucho espacio todavía que recorrer, hay oportunidades concretas que se pueden hacer. El año pasado, por ejemplo, se firmó el Acuerdo de Kigali, que es una extensión del Protocolo de Montreal, y que, por ejemplo, nos daría, si la cumplimos, un espacio de medio grado, pero aún así hay mucha presión, inclusive con los compromisos que tenemos hoy. Si los cumpliéramos, todavía tenemos una necesidad de ampliarnos. Y eso es un poquito lo que puede ser en un ambiente internacional que cada vez está más movido, todo un gran reto, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Ahí os quería dar un perfil de cómo ha sido la evolución por regiones, sobre todo pensando en dónde estamos como América Latina y Caribe. Complementar esta diapositiva os diría que hay 10 países que casi concentran el 70% de las emisiones, además del 60% de la población y el 74% del PIB. Dentro de nuestra región, México y Brasil son dos de los que aparecen en los top, como países grandes que de alguna manera tienen una contribución importante a nivel global. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí estamos. En donde os quería un poquito también dar un pantallazo de qué tanto se contribuye. Somos más o menos el 10% de la población mundial, somos el 10% de las emisiones globales. Si hacemos un análisis per cápita, estamos un poquito peor situados, mucho mejor que Estados Unidos, por ejemplo, que tiene 25 toneladas métricas per cápita, nosotros 7,7, pero estamos por encima del promedio mundial, que son 5 toneladas métricas para el 2003, ¿verdad? Estamos hablando que la región sí ha sido buena en producir
cada unidad de PIB, cada unidad productiva, contaminando menos en emisiones de carbono, o sea, somos más eficientes, aunque las emisiones van creciendo. Tenemos una importante generación eléctrica que nos sirve de mucho para no crecer tanto en nuestras emisiones. Y el dato que sabemos respecto a la urbanización, y uno de los drivers principales, aunque hoy no es el que más contribuye, sí es el que más rápido crece, que es el tema de transporte, el tema de uso de la tierra, que se paró, yo creo que con muchas de las leyes emblemáticas, como la de la Amazonía, para evitar la corta de bosque. Hay países que le han dado un buen vuelco, como Costa Rica, a los bosques, otros de pronto por razones comerciales, como el caso de Uruguay, con plantaciones no nativas, ¿verdad? Pero la realidad es que las emisiones seguirían creciendo. Vamos a la siguiente, por favor. Sí. Y ahí os quería dar un poquito también unos datos interesantes de qué perfil tenemos en las emisiones. Estos son datos del GEO6, informe que hace ONU Medio Ambiente, en donde, bueno, veis que hay una importante, por ejemplo, contribución de metano, sobre todo para aquellos países que tienen una gran cabaña. Estamos todavía pensando los hogares todavía no aprovechando las oportunidades de eficiencia energética o energía disponibles, y algunas cosas con efectos nocivísimos para la salud, como las emisiones de carbono. Vamos a la décima, por favor, la siguiente. Ahí está. Ahí tenéis un pantallazo que hicimos un análisis después de que todos los países presentaron sus planes, ¿verdad?, sus contribuciones nacionales, de qué se prioriza. Y yo creo que hay cierta coincidencia, más allá de que haya heterogeneidad, porque es una región heterogénea, en cosas que los países están conscientes que son buenas oportunidades. El tema de energía, el tema de transporte, el tema del agua, el tema de los bosques, son elementos que, como podéis ver en el gráfico, son muy populares y casi presentes en la mayoría de los países. Vamos a la siguiente, por favor. Sí. Entonces, bueno, la pregunta es ver si podemos decarbonizar la región. Como sabéis, el cambio climático tiene dos patas principales, una la parte de mitigación, otra la parte de adaptación. La parte de mitigación es decir, bueno, cómo podemos seguir creciendo y mejorando nuestros indicadores económicos, nuestros indicadores sociales, nuestros indicadores ambientales, pero sin una sociedad, sin una economía intensiva en carbono, ¿verdad? El Acuerdo de París nos marca que queremos llegar a cero emisiones en la segunda mitad del siglo, y bueno, es todo un reto para ello. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí. Y entonces ahí hay tres elementos que quería abordar hoy y poneroslo como ejemplo de claves que nos parecen, son cosas que se pueden hacer, que son factibles, en las cuales tenemos la tecnología y en los cuales con voluntad política podríamos ayudar a decarbonizar la región. Vamos a la siguiente, por favor. El primero es cambios en la matriz energética. Hay países que todavía agarraron el ciclo de las energías renovables más pronto. Yo creo que, por ejemplo, en el caso vecino Argentina, el caso de Uruguay es un caso donde rápidamente lograron que la mayoría de su energía eléctrica, creo que ahora es el 95%, venga de fuentes renovables, pero una gran inversión en renovables. Hay otros países que empezaron mucho más atrás, como es el caso argentino, aunque ahora ha habido varias licitaciones para el impulso de las renovables. Tenemos una matriz en la región hoy bastante renovable por la capacidad hidroeléctrica que tenemos instalada, pero con una pregunta grave respecto a esa capacidad hidro de aquí a 20 años. Estamos hablando, por ejemplo, que la variabilidad en las lluvias va a poner mucha presión a muchos de los proyectos que hay actualmente ya hechos y aquellos proyectos que estamos construyendo en la parte hídrica, más allá de otros efectos ambientales que pudieran tener, en cuanto a que de pronto no tendremos agua cuando querramos o tendremos demasiada agua y no la podremos aprovechar. La opción que nos parece más razonable es seguir avanzando en las renovables, pero sobre todo pensando en elementos, en propuestas, en inversiones que sean más chicas, que pueda ser diversificada las fuentes y al mismo tiempo, ¿por qué no abrazar el elemento de la energía distribuida? Por ejemplo, la energía solar
Entonces, como sabéis, la gente puede producir energía en su casa, lo que le cuesta lo puede vender a la red. Puedes pensar en esquemas en donde tu coche eléctrico es tu batería en la casa, se recarga durante un momento cuando no lo utilizas. O sea, hay dinámicas interesantes en esta eventual nueva matriz energética que podríamos pensar. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está. El segundo elemento que también mencionaba antes es el tema de la electrificación del transporte. Hay una transición hacia un transporte más limpio, no solamente la parte eléctrica, hay elementos muy interesantes como un diésel más limpio, motores mucho más eficientes, un mejor diseño, por ejemplo, de las plantas urbanas, que nos podrían acercar rápidamente en una región tan urbanita, sobre todo y específicamente en la parte de transporte público, no solo a una reducción de emisiones, sino también, por ejemplo, a una mejora de la calidad del aire, que es la primera causa de muerte prematura en el mundo, que son 7 millones de personas al año, y en muchos casos supera las muertes violentas en casi todos los países de la región. Entonces, estamos hablando de cada vez una mayor tecnología presente, con un transporte más limpio, adopción de normas, por ejemplo, Euro 5, Euro 6, que en muchos casos tendrían un efecto de menor dependencia de precios del petróleo, de mejor calidad del aire, reducción de emisiones, sería un win-win-win. Pero para eso hay que estar preparado y hay que empezar a aprender las nuevas tecnologías presentes y no solamente pensar en la electrificación, sino también, por ejemplo, en un futuro en donde compartamos los vehículos y encima pudieran ser autónomos. La siguiente, por favor. Sí. Y por último, el tercer elemento que nos parece clave para la región es el cambio en el uso del suelo. Hay una débil gobernanza en muchos casos que podemos mejorar. Creo que podemos retomar la idea, a veces la restauración no se ha visto como una alternativa a la expansión de la frontera agrícola y lo podemos pensar como una alternativa. Y después también hay incipientes mercados de carbono que la región tiene que desarrollar si quiere que realmente haya una opción viable económicamente para evitar seguir deforestando. La siguiente. Sí. Y aparte de estos tres elementos, añadí dos diapositivas en donde os quería un poquito hablar también del cómo hacerlo. Esta primera es sobre la eficacia de los recursos, y este fue un tema de discusión recientemente en Iguazú, en la reunión del Grupo de Cambio Climático del G20, porque la eficiencia, la integración de metas de eficiencia en los planes de cambio climático podría ser algo que nos ayudaría a dos cosas. Uno, a reducir todos los gases de efecto invernadero, y otro, a poder mejorar muchos de los números y del uso demasiado intensivo que estamos haciendo de los recursos de la tierra. Hay propuestas de decir, bueno, de pronto igual podría ser esto parte de la próxima ronda de contribuciones nacionales. La presidencia japonesa entiendo que va a retomar este tema, y es una conversación mucho más amable para aquellos países que no quieren hoy hablar de cambio climático, por ejemplo, dentro del G20, ¿verdad? La siguiente, por favor. Sí. 17. Y otro cómo, que yo creo que tampoco tenemos que dejar de ver, el tema de las finanzas sostenibles. Una de las grandes promesas de París fue este Fondo Verde del Clima, que son 100.000 millones de dólares anualmente que debías de dedicar a la financiación y ayudar a los países que están en desarrollo, que es un fondo que no se está llenando a la velocidad que gustaría verlo, pero al mismo tiempo no debemos dejar ver la financiación privada e innovaciones que hay en, por ejemplo, países como Brasil. En el 2005, por ejemplo, el Bovespa en Brasil fue uno de los primeros en exigir a ciertos valores que quisieran cotizar en un índice verde determinado disposición de información. El Banco Central Brasilero, por ejemplo, ahora está ya exigiendo provisionar a los bancos por riesgos climáticos. Hay toda una movida en la parte de finanzas que es muy interesante, porque permitiría la transición en lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, de movilidad eléctrica, de la matriz energética. Te puedes encontrar que tienes la tecnología de buses eléctricos,
pero los bancos no te los financian porque desconocen cómo abordar algo que es nuevo para ellos, que tiene un business model distinto, que no tienen experiencia previa. Vamos a la siguiente, por favor. Sí. Y la segunda pata que hablábamos antes, si bien una es mitigación, la otra es adaptación, ¿verdad? En adaptación tenemos también que separar dos conceptos. Uno que es el concepto del riesgo, que es la probabilidad de que sea un impacto climático, y la otra la parte de la vulnerabilidad, que es una función de nuestra sensibilidad al cambio climático, qué exposición tenemos y también qué capacidad adaptativa tenemos ante los eventos climáticos de amoldarnos. Por más que son dos elementos, adaptación y mitigación, no podemos verlos por separado. La mitigación y la adaptación van unidas. Muchas de las soluciones, además de adaptación, pueden agravarnos problemas a futuro. Si tenemos de pronto una sequía, por ejemplo, un mal uso del agua que tengamos, nos puede agravar muchos de los elementos también de adaptación y mitigación. Y es un tema interesante porque se metió en París, pero como una meta cualitativa pendiente de desarrollar, igual que otro concepto que también aparece en París, que empezó en la COP de Varsovia, que es el concepto de pérdida de 6 años. Es decir, hay ciertas cosas de las cuales no nos vamos a poder recuperar, y hay un reconocimiento de que de alguna manera hay que compensar a aquellas comunidades, a aquellas gentes que lo han sufrido. Vamos a la siguiente, por favor. Sí. Ahí aparecen varios de los efectos a nivel global. Algo a destacar en los efectos de la adaptación y el cambio climático es que no a todo el mundo afecta igual, y desgraciadamente hay una vinculación, normalmente una correlación entre aquellas poblaciones que son más pobres o que tienen menos capacidad para poder adaptarse, que tienen menos recursos para poder adaptarse, y que son precisamente aquellas que sufren con mayor consecuencia los efectos del cambio climático, ¿verdad? Estamos hablando a nivel global de efectos en la producción de alimentos, que mencionaba de la colega, cambios en la biodiversidad. Recuerdo, por ejemplo, en Chile recientemente hay un precioso bosque de robles, en donde el elevar medio grado la temperatura en los últimos años ha hecho que se vuelvan infértiles. Entonces hay efectos concretos en la biodiversidad que ya están pasando. Hay efectos claros en la parte de aguas, tanto en la parte de por mucha agua como por poca agua, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Sí. Ahí tenéis un poquito un resumen, ¿verdad?, de los efectos, que algunos de los que mencionaba antes, en biodiversidad, eventos extremos, el tema para glaciares, cambios en la productividad. Y tenemos que ver estos efectos a futuro con unas perspectivas que nos hablan de un incremento del 35% en la demanda de alimentos en los próximos años, de 40% en agua y de 50% en energía. Es decir, muchísima más presión, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Sí. Ahí veis un poquito un mapeo de lo que hemos observado hasta hoy en los efectos que hablábamos antes y lo que estábamos esperando para el 2100, ¿verdad? Hay cosas dramáticas, por ejemplo, un incremento de 1 metro en el nivel del mar serían más de 100.000 personas en el Caribe desplazados. Estamos hablando del riesgo para el turismo, por ejemplo, en este mismo Caribe. Estamos hablando del tema de biodiversidad que comentaba antes, y tenemos 6 países megadiversos en la región. Si sumamos todos esos efectos y los monetizamos, hay una estimación de que estaríamos perdiendo entre el 1.5 y el 5% del PIB aquí al 2050. Vamos a la siguiente. Sí. Y ahí, ahí está un poquito más en detalle algunas de las zonas más claves con los efectos concretos desde a ecosistemas muy vulnerables, son la parte de los arrecifes de coral muy amenazados por la acidificación de los mares, temas de desertificación. O sea, la región realmente, el tema de adaptación es algo en lo cual tiene que preocuparse. Hay instrumentos que pueden ser muy interesantes de explorar. Nosotros estamos proponiendo en muchos casos, por ejemplo, el abordar el tema de adaptación desde una perspectiva de ecosistemas. En muchos casos, por ejemplo, a veces tienes la opción de construir
una mega pared para evitar el agua, puedes reforestar y que esos árboles absorban gran parte de las lluvias y evitar de alguna manera esa inundación. O sea, hay alternativas hoy que podemos pensar, y dependiendo qué alternativa agarremos vamos a tener a futuro no solamente un mayor costo, a veces son mucho más baratas, sino un mejor medio ambiente y efectos en otros objetivos de estos objetivos de desarrollo sostenible importantes. Y por último, os quería dejar en las últimas 2 diapositivas, bueno, un espacio de bibliografía por si queríais ampliar la información. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación, también por tu flexibilidad para solucionar este problema con la conexión. Nos están llegando varias preguntas, nos quedan 10 minutos de sesión, así que las voy a tratar de unir para que puedas dar respuesta. Hay mucho interés tanto en lo global como en lo regional, veo en el día de hoy. La primera consulta respecto a lo global es ¿cómo se controla a los países que han firmado los acuerdos, el Acuerdo de París particularmente? ¿Eso hay alguna forma de controlar si lo cumplen, si no, es voluntario? ¿Podrás contarnos un poco más sobre eso? Hola, Paz, ¿me escucháis? Ahora sí. Mira, no hubo homogeneidad, como decía antes, en la elaboración de los planes. O sea, no hay una metodología aceptada. Uno de los temas que se van a discutir en la próxima conferencia de las partes en Polonia precisamente es la elaboración de le dicen un book, por así decirlo, para ir marcando ya cómo deberían de ser la siguiente ronda, pero yo me temo que vamos a tardar todavía tiempo en estar todos a gusto con la misma metodología. Sí, ya hay varios países de la región que han empezado con una iniciativa que está financiada por el JEF, que se llama CIVIT, para establecer marcos de transparencia y de publicidad de la información, también para poder aprender más entre los diferentes países, ¿no? O sea, yo creo que no solamente es una cuestión de medir dónde estamos, de medir quién lo está haciendo bien, sino también de aquellos que lo están haciendo bien, decir, bueno, usted lo está haciendo bien en este sector, ¿por qué? Vamos a entender mejor cuál es la razón del éxito y tratar de capitalizar. Pero no, hoy en día no existe una metodología aceptada o un perro guardián, por así decirlo, que va puntuando a los países si están haciendo mucho, poco o podrían hacer más. Perfecto, José. ¿Y cómo, qué podemos esperar del Acuerdo de París, del éxito del Acuerdo de París, sabiendo que Estados Unidos se retiró del mismo? Bueno, formalmente Estados Unidos todavía es parte del Acuerdo de París. De hecho, creo que son 4 años los que tienen que pasar hasta desde que esté el tratado. Y yo creo que tampoco hay que desechar, o sea, lógicamente es algo importante, ¿no? Porque Estados Unidos es uno de los principales contribuidores al calentamiento global y es uno de los que tienen muchas de las soluciones. Pero hay 2 temas que me parece interesante destacar. Uno es que muchos países no lo siguieron, o sea, no fue una sangría en donde uno de los principales actores se va y entonces eso arrastra a otros grandes actores, sino que Europa, China reafirmaron su compromiso. Y 2, también que hay actores locales dentro de Estados Unidos, y destacaría particularmente las ciudades, ¿verdad?, que son las grandes emisoras de gases de efecto invernadero, que están tomando medidas y tienen sus propios planes, de hecho. Entonces me parece que es un tema también de esperanza y que va más allá un poco del compromiso formal del gobierno nacional, en donde ha habido un movimiento que esperamos que se amplíe, particularmente yo creo que en muchas partes de la costa oeste, en Nueva York y en otras ciudades, en donde sí tienen la voluntad de seguir avanzando. Y después yo creo que también hay otra serie de cosas, por ejemplo el tema de las energías renovables, por ejemplo, si lo ponemos en términos blanco y negro versus carbón, en donde por más que te empeñes, los precios son cada vez más competitivos y al final es una lógica de beneficio del mercado, ¿sabes? Lo más caro, por ejemplo, la movilidad eléctrica, por ejemplo, son las baterías. Los precios de las baterías han venido bajando una media del 15% anual y la tecnología sigue mejorando. Entonces yo espero que muchos de los números, o sea, el que haga números, más allá de que aporte más o menos
el cambio climático y el medio ambiente te van a salir muy positivos si haces lo correcto. Gracias. Bueno, José, una o dos preguntas más y ya cerramos, que nos estamos quedando sin tiempo. Por un lado, noto que hay mucho interés en los participantes y me alegra mucho para saber cómo ser parte de la solución, ¿no? Entonces preguntan, ¿cuáles consideras que son los factores críticos a tener en cuenta para considerar y para poder llegar al éxito del Acuerdo de París y de la reducción de las emisiones? Y también nos preguntan ¿cuáles son las oportunidades en América Latina, tanto, no sé si nos puedes mencionar, a nivel gubernamental, cuáles son los sectores que vos pensás que más está avanzando en el trabajo de mitigación, y cómo pueden participar activamente los actores no estatales, las empresas, las ciudades, las ONGs, y bueno, toda la diversidad de instituciones que están participando en este curso? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que podemos hacer muchas cosas concretas en nuestro día a día, desde cosas que son muy saludables para nuestra salud, como caminar más y tratar de evitar, por ejemplo, esa dependencia del coche, o cuando pensamos en comprar un coche, pensar que igual no necesitamos un 4x4 si vivimos en la ciudad y con él solamente vamos a ir a unas cuadras a comprar el pan. Pero bueno, más allá de esos chascarrillos, sí que hay cosas concretas que puedes hacer. Nuestras organizaciones podemos calcular cuál es nuestra huella. Creo que los temas de eficiencia, tanto por ejemplo en energía, que es una de las grandes revoluciones, a mí se me ocurre que es algo clave y en donde podemos ahorrar dinero, podemos ser más medioambientales y al mismo tiempo podemos inclusive estar pendientes para la propia generación de empleos verdes e inclusivos dentro de una nueva economía más amigable con el medio ambiente, una economía verde en nuestra región. Cada país tiene su plan, y yo creo que hay planes también ya después, esos planes se han bajado a planes sectoriales, a veces a NAMAs, que son planes sectoriales más concretos, en donde se puede contribuir como empresa, como persona o como gobierno, y en las propias páginas, por ejemplo, de ONU Medio Ambiente y también del UNFCCC, puedes y tienes la oportunidad de poner por escrito de tu compromiso, aprender qué otros compromisos tienen otras personas del mundo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, José. Obviamente, vuelvo a pedir disculpas de todas las preguntas que quedan sin contestar. Tenemos un grupo muy participativo, afortunadamente, este año. Bueno, voy a ir cerrando la etapa de presentaciones. Agradezco nuevamente a Matilde, a José, a todos los participantes que están viéndonos en directo. Y me voy a tomar estos últimos 2 minutos para hacer unos avisos de organización, para responder a varias de las preguntas que nos hicieron ayer y durante el día de hoy, pero más vinculadas a la logística y operativa del curso. Bueno, ayer les comentamos sobre los incentivos, particularmente respecto a la postulación para el viaje de intercambio a Costa Rica. Nos consultaban cuáles van a ser las fechas en las cuales se pueden postular. Bueno, la postulación va a ser desde el 4 al 16 de octubre. Igual todo esto les recuerdo que se los vamos a ir avisando por correo. Les volvemos a recordar, por favor, que completen las encuestas de evaluación. Hemos visto que ya muchos lo hicieron, pero todavía nos quedan unas cuantas personas. Eso para nosotros es algo muy valioso. Así que, por favor, si pueden, antes del domingo, tomarse unos minutitos, no les va a llevar demasiado tiempo para contestar la evaluación que recibieron por mail. Cualquier duda que tengan respecto al Apsis o que no puedan entrar o dudas sobre su perfil, les recordamos que hay un mail disponible para que ustedes puedan hacernos llegar todas esas consultas. Es lapsis@avina.net. Y también en Lapsis vamos a estar subiendo todo el material, tanto las grabaciones de las presentaciones como los PowerPoints que están amablemente compartiendo todos los expositores. Así que bueno, vamos cerrando. Nos vemos el martes para nuestra próxima sesión, donde estaremos hablando de un poco más sobre la acción climática en América Latina. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos.